Buenas tardes, gracias por tu apoyo en esta investigación. El día de hoy queremos conocer más al sector en el que trabajas y sus actividades. Por ello estaré realizando algunas preguntas. Recuerda que todo lo que conversemos es confidencial y ninguna respuesta es errónea. Por favor, te pido honestidad en tus respuestas. Eh, la primera pregunta es, ¿en qué cargo te desempeñas? Yo soy intérprete, pero el área específica es del área médica. Interpreto la conversación que pueden tener todos los médicos con sus pacientes. Okay. ¿Qué opinas de las personas que tienen una mala alimentación a causa de la pandemia? ¿Consideras que es necesario que se atiendan en un centro médico presencialmente? Si es no, ¿por qué? Es una respuesta que tiene parte de sí y parte de no, porque primero que nada, porque están en la cuarentena y muchas personas no salen, hay sedentarismo, casi no todos caminan, por ejemplo, dentro de su casa, más que nada para sentados, porque hay horas extra de trabajo. Entonces, esa falta de actividad implica de que por lo menos te alimentes bien para evitar condiciones de salud, como es muy fácil ahora en pandemia tener azúcar. Entonces, esos problemas que uno piensa, no, voy a comer algo frito y se vuelve más seguido, tiende a generar, bueno, no tiende a, genera problemas en tu salud, que a la larga puede generar quizás hasta bloqueos en las venas porque hay demasiada grasa, puede generar diabetes, condiciones prediabéticas, generar la misma diabetes porque las personas no se miden cuánto es lo que están consumiendo, o sea, no consumen, no tienen una dieta balanceada, que no significa, es algo que yo digo y escucho mucho de los médicos en las llamadas cuando estoy trabajando, comer sano, comer equilibrado, no significa hacer dieta, porque uno está tan acostumbrado a comer mal que cuando comienza a escoger y saber qué comer de manera saludable, piensas que es dieta y no es una dieta, no es que te estás restringiendo, estás comiendo sano para que tu cuerpo esté bien, porque justamente ahora, en este contexto en el que estamos viviendo, lo que uno menos quiere es enfermarse. Entonces es extremadamente importante saber qué comemos, las cantidades en las que comemos y sobre todo tratar de comer lo más saludable posible. Si deben atenderse en un centro médico, normalmente sí, si es que las personas se sienten un poco mal o quizás tengan que hacerse exámenes como radiografías, ¿no? Entonces, claro, tienen que atenderse en un centro médico. Pues apoyado con como estas citas virtuales, por ejemplo, sí. Okay. Es complementario, ¿no? Yo creo que ahora en el contexto en el que vivimos tiene que ser absolutamente necesario que vayas al centro médico para hacerte un examen en específico, pero si no es algo como que grave o con un cierto nivel de importancia más, entonces puede ser virtual. Ok. ¿Crees que las personas deben tener conciencia de su salud mental y acudir a un especialista cuando lo requieran? ¿La pandemia incrementó o disminuyó el acceso a esta especialidad? Es muy importante la salud mental de las personas. Hay demasiados casos de suicidio, hay demasiados casos de violencia que una persona a veces no detectas que estás siendo violentado. Puedes pensar que la persona que está violentando tuvo un día malo y te hace sentir mal. Y muchas personas, porque conozco muchos casos que pasan, que piensan que es normal que te traten mal de vez en cuando no es así. Entonces, no es solamente el violentado el que tiene que pensar en su salud mental, porque obviamente el violentado es una de las personas más afectadas, pero la persona que violenta también tiene que cuidar su salud mental, porque no está bien hacer ese tipo de actos, no está bien. Entonces son dos personas involucradas que necesitan ayuda. Si la pandemia lo que ha hecho es comentar o fomentar más el tener en cuenta tu salud mental en cuanto a estrés, cómo te sientes, si te sientes solo, te sientes
quizás enclaustrado porque no puede salir. Hay muchas personas que han sido demasiado atadas porque no pueden salir a hacer sus actividades como hacían antes. Hay personas que quizás encontraban más alegría en salir, más salir de su zona de confort, más cómodos, y ahora al no ver a casi nadie, no ver a nadie, tienden a tener pensamientos depresivos. Entonces la pandemia lo que ha hecho es fomentar a estar pendientes de este tipo de signos, pero también muchas veces no puedes acudir a un psicólogo si es que no es de manera presencial y no lo quieren brindar de manera virtual. Entonces, quizás no sean todos los casos, pero son varios que no puedes tener un psicólogo de manera virtual. Y eso afecta también a las personas que no pueden salir porque quizás ellos son de riesgo o quizás viven con parientes de riesgo. Entonces, todos tus amigos o familia pueden querer brindar tu ayuda, pero siempre es importante la ayuda de un profesional porque esas personas están más capacitadas para ayudarte. Y aparte, porque hay temas que no todos quieren comentar ni con tu mejor amigo, ni con la persona o familiar en el que más confíes. Entonces es importante esto. Creo que la pandemia sí ha ayudado, pero sería también bueno que más lugares pudieran ofrecer esta ayuda de manera virtual para aquellas personas que no pueden salir a presencial. Ok. ¿Consideras que el apoyo y orientación de un psicólogo de manera virtual generan los mismos resultados que las sesiones que se realizan presencial? Pues esto depende mucho también del tipo o el paciente mismo, ¿no? El tipo de carácter que tiene el paciente. Por ejemplo, si es un paciente que ya ha sido atendido antes, quizás le parezca raro continuar con la cita virtual. También a veces en la misma cita presencial hay un cierto grado de, más que intimidad, te sientes más cómodo quizás hablando o expresando cómo te sientes con la otra persona que de manera virtual. Pero si le preguntas, por ejemplo, a un joven o un señor o cualquier persona que quiere la ayuda, pero no la ha podido recibir porque no puede ir de manera presencial, te va a decir que al menos quisiera la atención virtual. Entonces, esa persona recibiendo la atención virtual es la primera ayuda que va a tener. Se va a ir acostumbrando, quizás hasta se puede sentir cómodo dependiendo del lugar en el que esté. Si está en su habitación, solo, tranquilo, también te puedes sentir cómodo. Entonces es una pregunta que tendría ambas respuestas, ¿no? Aquellos que les gusta y sienten mejor estando de manera presencial versus aquellos que les gusta el virtual o aquellos que nunca han recibido la atención y la quieren y al menos la podrían conseguir de manera virtual. Ok. ¿Consideras que en tiempos de pandemia se le ha dado más importancia a la salud mental? Sí, como te digo, o sea, muchas veces, inclusive en las redes sociales, se ha fomentado estar dependientes, juntos vamos a superar todo, no sientas que estás solo, ahora que estás en pandemia, que no puedes ver a los demás, hay gente que vive sola y que de verdad no ha salido a ver a nadie, entonces te llega a afectar. Nosotros como seres humanos normalmente queremos conversar con alguien, a veces es que sí, a veces que no, pero somos seres sociables, entonces sí, de alguna manera llega a afectar a aquellos que siempre salían, que siempre paran con sus amigos, los va a afectar no salir. Aquellos que quizás éramos más tranquilos, pueden decir, me afecta menos, pero hay alguien con el que siempre quieres hablar, con el que siempre quieres ver. Entonces, la depresión es un tema muy sensible, sobre todo en pandemia, y también, obviamente, lo que es la agresión en casa. Muchos casos de personas que han sido agredidas, no solo físicamente, sino de manera psicológica. Nosotros normalmente vemos en los medios lo que es agresión física, que han aumentado. Ahora imagínense todo lo que es agresión psicológica, eso que no se demuestra tanto. Entonces es un problema. Claro. ¿Hasta qué momento consideras que un paciente contagiado de COVID-19 podría atenderse de manera virtual? ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, en mi trabajo, al momento de interpretar, los doctores siempre hacen seguimiento al paciente, no solamente virtual, sino también por teléfono. Entonces, en ambos casos, tanto virtual como por teléfono, llaman
casi todos los días, saber cómo está el paciente, cómo siguen sus síntomas. Y en caso haya aumentado o el doctor sienta que es necesario hacer alguna, por ejemplo, tomografía, una imagen de resonancia magnética, entonces ya era ir al hospital. Siempre menciona, y yo obviamente estoy de acuerdo, dependiendo de los síntomas que tengas, si tú sientes que tus síntomas están aumentando, entonces anda al centro médico para que puedan atenderte. Si es que por teléfono el monitoreo, tú sientes de que ya no está funcionando las medicinas que tienes, probablemente sea necesario que te hagan más exámenes. Más exámenes requiere de que vayas de manera presencial. Entonces, un cierto número de días determinado, no porque sabemos que el COVID varía, ¿no? El desarrollo varía de persona a persona. Hay personas que en 10 días ya estaban súper tranquilos. Hay personas que los 15 días de cuarentena no eran suficientes. Se necesitaba quizás 20 o un mes. Entonces, eso varía. Dependiendo de cuándo virtual y presencial, serían netamente los síntomas que presente la persona. Siempre uno va a querer prevenir, entonces la mayoría va a querer hacerse una placa al pulmón o más imágenes de resonancia para prevenir y ver cómo estabas. Pero si es que no llegas a hacerte eso, entonces dependiendo de cómo están tus síntomas, es importante de que te hagas estos exámenes. También se ha visto muchos casos en los que hemos trabajado de que pacientes que, o sea, las secuelas que te dejan, ¿no? Entonces, no solamente para el seguimiento con tus días de cuarentena o cuando ya se te pasó, sino también 2 semanas después para ver qué secuelas tienes, si es que tienes, si es que no, si es que son leves, si es que son graves, si es que implica ir a un centro de salud para que te vayas a hacer más exámenes y a ver qué es lo que está pasando o cómo ha quedado tu cuerpo después de COVID. Ok. ¿Cuáles son los principales problemas por los que un paciente debería realizarse un chequeo médico de manera virtual? Coméntanos a detalle. Principales problemas. Mira, ahora todos deberíamos hacernos un chequeo médico anual. Ahora por pandemia, claro, es más difícil. Las personas no quieren ir al hospital, entonces ese chequeo médico que te tocaba debería al menos ser virtual. ¿Por qué? Porque has tenido un mareo que no has tenido antes, te sientes diferente, te duele algo, hay dolores constantes, quizás te dolía, no sé, la costilla una vez al mes, ahora te duele más seguido, no sabes qué es, pero quizás se puede prevenir todo con una atención, con un chequeo de manera virtual. Un simple, señor, ¿cómo se encuentra? Dígame, ¿qué siente? ¿Se ha sentido bien esta semana? ¿Se ha sentido bien este mes? Puede ayudar muchísimo a alguien. Quizás las pastillas ya no le hacen tanto efecto. Entonces, en vez de que el mismo paciente note todas estas cositas poco por poco y comience a hacer más cita y más cita y más cita, mucho se puede prevenir simplemente con que al menos de manera virtual haga un seguimiento de cómo estaba. Señor, ¿sabe qué? El año pasado o hace 2 años, o señor, es la primera vez que nos vamos a hablar con usted y necesitamos nos cuente cuáles son los problemas de salud que tiene. Entonces, eso es muy importante porque te crea el historial y puedes hacer un seguimiento. Entonces, es verdaderamente importante al menos hacerte este chequeo de manera virtual. Siempre en las llamadas bueno, yo normalmente llamo o participamos en reuniones virtuales y siempre se pregunta que te cuente el paciente qué es lo que siente y de ahí comienza el médico o la enfermera, ¿no? A hilar la situación, a ver, ok, le duele esto, entonces también le duele otras zonas, o qué más le duele, qué pastillas ha tomado, se ha automedicado, no se ha automedicado. Entonces todo es muy importante. Y quizás es que yo no he visto acá que se haga de manera virtual un chequeo médico. Me parece que es muy importante que debería hacerse. Ok. ¿Conoce algún aplicativo de asistencia médica que atienda de modo efectivo las necesidades de los pacientes? Si es así, ¿cuál o cuáles? ¿Con qué frecuencia lo utilizan? Que haga esto, ¿no? O sea, en verdad no, yo no lo conozco.
Si es que lo conociera, créeme que sería de las primeras en usarlo, porque es importante hacer seguimiento a cómo te has sentido. Quizás hay, como te digo, hay personas que les puede doler la cabeza y después les duele otra vez, pero no se acuerdan cuándo fue el dolor anterior. Quizás hasta pueda haber un patrón que no se han dado cuenta que existe. Entonces, si era difícil generar o darte cuenta del patrón cuando ibas tú de manera virtual, perdón, de manera presencial, de manera virtual, cuando no hay ningún seguimiento, es muchísimo más difícil. Y no veo, por ejemplo, hay aplicaciones, ni siquiera aplicaciones, hay aseguradoras que tú cuentas y cómo te sientes en el día, pero muchas no te hacen un seguimiento, no tienes tú dónde poner, dónde anotar tus cambios y estar llamando cada rato que no te conteste, entonces es todo un problema. Yo creo que es algo que debería implementarse, es muy importante, casi todos tienen un celular, casi todos usan redes sociales, entonces es importante que al menos tengamos un lugar en donde nos podamos enfocar en nuestra salud. Ok, ¿qué opinas respecto a esta idea innovadora de una app del rubro de salud que te permita no solo obtener una cita sin contratiempos, sino unirte a una comunidad de personas que tengan tus mismas dudas? ¿Por qué? Me gusta de la aplicación y que me ayude con las citas. Ahora, en cuanto a la comunidad con los mismos problemas, lo veo como 50-50. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los mensajes de WhatsApp. ¿A quién no le ha llegado un mensaje de WhatsApp de personas que describen lo que les ha ayudado con ciertas enfermedades? No me refiero solamente a COVID, sino en general. Entonces, eso también puede pasar en una comunidad. ¿Por qué? Porque si es una comunidad no solamente van a ver médicos, entonces hay personas que, lógico, ellos van a contar su experiencia, pero no todo va a funcionar a ti. Entonces, no es un médico que en una comunidad general te está diciendo, ¿sabe qué? Esto es lo que usted debería tomar o esto me parece. No. Entonces, es como todas las redes sociales, como Facebook, como TikTok, que todo el mundo habla y te dice, sí, que a mí me funciona, que yo tomo esto, yo tomo otro. Pero por más de que tengas los mismos, no necesariamente tienes el mismo historial médico. No necesariamente la persona que ha tenido tus mismos síntomas o tu misma enfermedad ha tenido exactamente, no sé, la misma presión arterial, prediabético o diabético, el mismo colesterol, los mismos triglicéridos. Entonces, muchas cosas pueden afectar, son demasiadas las variables que pueden afectar si es que tú deberías tomar lo mismo que la persona que ha tenido tus mismos síntomas tomó. Quizás tú eres alérgico algo así, y no todos lo saben. Entonces, me gusta de que sea la aplicación para apoyarte, para enfocarte en tu salud, solo que en el lado de la comunidad con exactamente los mismos síntomas, no me siento totalmente segura porque puedo pensar de que hay personas que pueden seguir indicaciones que se dicen ahí y puede recurrir a automedicación y quizás les caiga mal esa medicina. Entonces, ahí sí, como que no sé bien cómo explicarlo, pero en general me gusta la idea, sí, me gusta bastante porque no hay una, o bueno, al menos que yo conozca, no hay donde tú puedas hacer ese tipo de chequeo, seguimiento, de poner cómo te sientes, no lo he visto. Ok. En el contexto del COVID, ¿crees que con esta iniciativa del app de asistencia médica se puede controlar o disminuir la automedicación de los pacientes? Por ejemplo, como el uso de ivermectina. Sí, o sea, sí puedes hablar con médicos, ¿no? Entonces que te puedan orientar, quizás que en un comentario sí, porque hay mucha gente que, como has mencionado, toma la ivermectina cuando no necesariamente está probado, no está probado que ayuden, pero ellos juran que sí los ha ayudado. Entonces, no solamente era ivermectina, creo que era dióxido de cloro, si no me equivoco también, que estaban tomando la citromicina, de que en casos donde el paciente ha tenido algunos problemas, ¿no? Respiratorios quizás, se ha dado, pero no es la función de la citromicina para curar ese tipo de enfermedades.
también es importante porque la citromicina, por ejemplo, como te lo mencioné, no es una pastilla cualquiera, no es una pastilla que tú te la puedes tomar y no te pasa nada, no, es porque es fuerte, su composición es fuerte. Entonces, digamos que hay pacientes que saben que en el tratamiento por COVID les recetaron acitromicina. Ok, a mi amigo le recetaron acitromicina. Yo siento que puedo tener COVID, ni siquiera lo tengo confirmado. Puedo tenerlo. ¿Por qué? Porque tengo algunos síntomas. Entonces para prevenir, mejor tomo acitromicina. Entonces, eso te puede hacer más daño que alguien en verdad te lo prescriba. Y no solamente es eso, es acitromicina, es ibuprofeno que lo toman por casi todo, paracetamol que lo toman por casi todo. Entonces, ese es el problema. Comienzas a tomar ciertas pastillas y tu cuerpo puede hacer resistencia y cuando las necesitas ya no te funciona como debería. Ese es uno de los principales problemas, ¿no? De que tu cuerpo haga resistencia a las medicinas porque te automedicaste, de que quizás te hizo más daño de lo que tú pensabas que hacía bien. ¿Por qué? Porque al amigo le funcionó, porque yo lo vi en tal red social. Entonces ese es un problema. En cambio, si tengo esta aplicación donde un médico me puede orientar, ayudar más o dar un comentario, entonces sería de muchísima más ayuda. Siempre y cuando esté hablando con el médico, ¿no? Ok. Según tu experiencia, ¿cómo crees que esta iniciativa pueda lograr llegar a más mujeres en cuanto a la información de sexualidad y planificación familiar y en la salud mental? Eh, bueno, en cuanto a educación sexual o que son planificación familiar, como te digo, casi todas las personas tienen un teléfono, casi todas las personas tienen el tiempo para poder hablar con la amiga, para poder, como te digo, yo puedo hablarlo de manera súper coloquial y decir, no, el chisme en Facebook, ¿no? Lo hablo con mi amiga, con mi comadre, con mi hermana, con lo que quiera. Entonces, estás ahí, estás en las redes sociales y magnífico. Yo no critico tu uso de redes sociales. A lo que me refiero es, sé que tienes tiempo por usar redes sociales, entonces si es que hubiera la aplicación en la cual tú pudieras tener mayor información sobre educación sexual, sobre planificación familiar, que no siempre se enseña, empecemos por lo básico, no siempre se enseña en el mismo colegio. Entonces, no se enseña en el colegio, no está tan fomentado como debería, ¿no? Por el mismo estado o por cualquier centro, no está tan fomentado. Hay cuántas personas que están muy desinformadas en cuanto a, no sé, planificación natal, planificación familiar, inclusive el ministerio, no veo que haya muchas campañas en eso porque no llega, entonces siento que una aplicación que se haga más viral, que es más fácil de descargar y que yo lo puedo usar, así como yo uso Facebook como aplicación, entonces puedo usar esta otra aplicación también para conocer más, para informarme más, ¿no? Entonces sería muy bueno, yo creo que sería muy bueno, porque me parece que es una forma más amigable de acercarte a tu público, que puede ser no solamente personas adultas, ¿no? Sobre todo jovencitas, que son principalmente ellas las que normalmente no tienen esta educación sexual, no saben cómo hacer planificación familiar, porque eso es principal, eso es, al menos yo siento que eso es algo primordial, algo básico que se debería enseñar en escuelas, pero bueno, eso es un tema aparte, pero al menos con esta aplicación sería muy importante para ellas conocer, ¿no? Para todos en realidad, pero más que nada, si son jovencitas y no tienen idea, conocer y poder proyectarse, poder saber cómo cuidarse, es muy importante, no solamente para no tener hijos o no solamente para no quedar embarazadas, sino cómo te cuidas tú de cualquier enfermedad de transmisión sexual, que no todos saben cómo pueden cuidarse, entonces es importante, o no todos saben el tipo de enfermedades de transmisión sexual que pueden haber. Entonces, eso es en lo que es sexualidad, ¿no? Pero en cuanto a tu cuidado mental, a tu salud mental, también es muy importante tener una aplicación, creo yo, en la cual te pueda indicar, ¿no? Cómo es que puedes tú mismo cuidar tu salud mental, algunas señales que digan pues que necesitas ayuda, ¿no? Como te digo,
Yo siento que hay muchas personas que no detectan que está siendo agredida psicológicamente porque les parece algo normal. Y creo que es algo con lo que todos deberíamos luchar, fomentar de que ciertas actitudes que tienen hacia ti o que tú tienes hacia otras personas no son normales y necesitas tu ayuda. Creo que es muy importante poder fomentarlo, ¿no? Entonces, en una era digital donde todo el mundo está ahí conectado, creo que es muy importante y mucho más amigable tener la aplicación para llegar a casi todos. Ok, y por último, ¿qué crees que no debe faltar en una revisión médica virtual para que la atención se dé de la mejor manera? ¿Qué no debe faltar? Te puedo hablar de la experiencia que he tenido en el trabajo. No debe faltar qué tan cómodo puedes hacer sentir al paciente. O sea, yo puedo dar toda la información, puedo orientar al paciente, pero si yo no logro de que él se abra conmigo, que comparta cómo se siente, no va a funcionar tu cita, no va a funcionar porque si es un médico que por todo lo juzga al paciente, no va a querer decir nada. Si es un médico que está apurando a cada rato, el paciente se va a olvidar. No te digo que se tome todo el día con el paciente, pero que al menos lo haga sentir cómodo para que el paciente diga, sí, doctor, yo tengo esto, ah, sí, cierto, doctor, me pasó tal cosa, ¿no? Y eso ayuda tanto en los dolores o quejas o fastidios que puedas tener físicos, como también en el aspecto mental, porque ¿qué pasa? O psicológico, ¿no? Para decirlo mejor. ¿Qué pasa si el paciente me sabe que, doctor, yo no me siento bien, me he sentido decaído, pero el paciente no me lo va, o al menos muchos no me lo van a decir porque yo se lo pregunte, sino en la misma conversación se sienten cómodos y me dice, ¿sabe qué, doctor? No solamente tengo estos dolores, sino también me he sentido así, me he sentido decaído, he tenido pensamientos donde siento que ya no quiero nada con la vida, no quiero vivir. Entonces, no, quizás netamente no te van a decir, quiero matarme, no, pero te van a dar indicios. Entonces, esos indicios que la persona que está hablando, en este caso el médico, preste atención, te dice, señor, ¿por qué? Y que ahí comience y quizás hasta puede comenzar a ayudar a detectar que el paciente tiene un problema más serio. O sea, puede haber pacientes que tengan ansiedad, ¿no? Pueden haber pacientes que tengan depresión, o puede ser de que sea muchísimo, no es que uno sea más serio que el otro, pero hay niveles de gravedad de cada uno. Entonces, quizás uno está en una etapa inicial u otro está en una etapa mucho más fuerte. Y yo creo que la comodidad es algo que debería haber, ¿no? Cómo se siente el paciente en la cita, qué tan cómodo, qué tanta confianza puede tener al médico que le está preguntando. Porque si es un médico que te va a hablar y vas a estar gritando, lo vas a estar criticando, lo vas a estar apurando, no vas a conseguir nada. Esos médicos no van a conseguir nada del paciente. O al menos el médico no va a conseguir nada del paciente y el paciente no va a conseguir curarse. Entonces es muy importante el cómo se siente. Que el médico se reafirme, te pregunte, el señor está bien, cómo se siente. Entonces yo creo que es muy importante. Es muy, muy importante porque la mayoría puede decir, el médico me apura. Yo no digo todo porque se me olvidó porque me están apurando. Entonces eso es muy importante, creo yo, para conocer a fondo cómo está el paciente, tanto físico como psicológicamente. Ok, eso sería todo. Muchas gracias, Pamela. No, perfecto, gracias.